A ver, explica la cantidad de azúcar que tiene el shake. Sabemos que el shake es un sustituto de comida, por lo que tiene los nutrientes principales que son proteínas, carbohidratos y grasas. Y esta lista enorme de vitaminas y minerales. En la etiqueta podemos ver que tiene 18 gramos de carbohidratos, de los cuales 10 son azúcar. Si nos vamos a la lista de ingredientes podemos ver que utilizan fructosa. La principal diferencia es que la fructosa puede absorberse de manera más lenta. Y si la combinas con proteínas y grasas, que es justamente lo que hacemos con el meal replacement, la absorción se ralentiza incluso más. Y esto es algo muy bueno para evitar picos de glucosa o azúcar elevada en la sangre. Y para que no te queden dudas, las guías alimenticias de los Estados Unidos actualizadas este mismo año recomiendan que una persona saludable que esté siguiendo una dieta de 2000 calorías al día debería incluir entre 200 y 300 gramos de carbohidratos para llevar una nutrición balanceada. Y es por esto que los 18 gramos de carbohidratos del shake, incluyendo los 10 gramos de fructosa, te van a aportar muchos beneficios. En conclusión, es una fórmula muy bien desarrollada que aportará a la mayoría muchos beneficios y no debes preocuparte del azúcar a menos que tengas una condición especial de salud.